Hola, una cordial bienvenida a esta nueva emisión de Metrópolis. Somos el espacio institucional del Consejo de Bogotá, que hoy lleva para ustedes todo el desarrollo de las noticias más importantes que se originan en el Cabildo Distrital. Una visión desde el Consejo de la capital de la República, sus problemas y las soluciones que se originan desde la corporación. Como siempre, bienvenidos. Comenzamos con un tema fundamental para la capital del país. El gobierno distrital presentó el proyecto de acuerdo para aprobar el presupuesto del año 2014. Así se definirán los recursos que requiere la ciudad y los planes de inversión. El tema deberá ser estudiado a fondo por el Cabildo Distrital. Varios concejales reaccionaron en torno al proyecto de presupuesto para el año 2014 que presentó la alcaldía al Cabildo Distrital. Ese es lo que nos corresponde a nosotros ahora acometer en estudio. Es un presupuesto del orden de los 14.6 billones de pesos. Nos inquietan algunas situaciones específicas, como por ejemplo la baja ejecución que se tiene para el presupuesto 2013 en áreas como el IDRD y en muchas otras áreas que están pidiendo un aumento en el presupuesto bastante considerable, pero los índices de ejecución son supremamente bajos. Allí vamos a tener que revisar minuciosamente esta temática para impedir asignar recursos a sectores que no tienen la capacidad de ejecución. Destacaron la inversión prevista en algunos sectores y criticaron la falta de recursos para otros. En los temas de educación, 3.2 billones de pesos que pretenden atender a 30.000 estudiantes, lo que daría una cifra bastante alta por cada niño. Yo quisiera tener las explicaciones de la Secretaría de Educación al respecto. Encontramos una baja en el tema de la inversión social, en la Secretaría de Integración Social, aproximadamente 900.000 millones de pesos. Vemos con muy buenos ojos en la inversión en salud, pero queremos las explicaciones y sobre todo queremos hacer el comparativo, que la administración nos explique la baja ejecución del actual presupuesto y ahí sí tomar las decisiones. Lo hemos estado ya estudiando y hemos encontrado algunas perlitas en las disposiciones varias y en la distribución que ha hecho la administración del cupo de endeudamiento en varias partidas. Entonces se aproxima una discusión pues con muchísima altura, en la que necesitamos que pues la Secretaría de Hacienda y varias secretarías le digan a la corporación sobre los recursos que se van que se están planteando, ojalá ejecutar en el 2014, ya que en el 2013 les quedó grande ejecutar el presupuesto. Salud tendrá 2.4 billones de pesos. Para la movilidad en la ciudad se necesitarán 2.3 billones de pesos. Integración social, 899.000 millones de pesos. Recreación y deportes, 445.000 millones de pesos. Y hábitat, 659.000 millones de pesos. De inmediato, varios concejales pidieron al distrito que la ejecución del presupuesto se realice de manera transparente y orientados a llenar todos los vacíos en obras para la ciudad, también para cumplir con las necesidades de los habitantes de Bogotá. La Secretaría de Hacienda de la capital de la República presentó ante el Consejo de Bogotá el proyecto de presupuesto para el año 2014 que asciende a 14.6 billones de pesos. Nelly Patricia Mosquera, ponente de esta iniciativa, espera que la administración explique el contenido del proyecto. Llegó hace 2 días al Consejo de Bogotá, fue sorteado el día de ayer y nos ha correspondido como ponentes estudiarlo y presentar un informe a la Comisión de Presupuesto en primera instancia y en segunda instancia a la plenaria, para que si a bien tienen los concejales se aprueben o si no, de lo contrario, se niegue y el alcalde lo pueda sacar por decreto. Habrá prioridad en movilidad, educación y salud. Bueno, tenemos aproximadamente 15 días para estudiar la iniciativa que ha presentado el alcalde, donde escucharemos las diferentes explicaciones de los diferentes funcionarios y preguntaremos básicamente, a lo que a mí respecta, el tema social, la inversión del tema social y los resultados de ejecución. Estamos muy preocupados por la ejecución del presupuesto del año pasado y tendremos necesariamente que confrontar las cifras para este año, para invertir tal vez en lo que más necesita la ciudad y dejar de invertir en aquellos sectores donde no se hizo ejecución. De acuerdo con el proyecto, el 83% de los 14.6 billones de pesos irán para inversión y un 14% para el funcionamiento de la administración distrital.
Y seguimos hablando del tema económico. El concejal Álvaro Argote solicitó al gobierno distrital y nacional que ayude a través de incentivos a los pequeños empresarios que podrían verse afectados con los tratados de libre comercio. Aseguró que la economía de la capital del país podría también tener efectos negativos. Los pequeños y medianos empresarios de la capital de la República están pasando por situaciones difíciles como consecuencia de la entrada en vigencia de los tratados de libre comercio. Para aliviarles este problema, el concejal Álvaro Argote le solicitó ayuda tanto al gobierno local como nacional. Ya en las ciudades están causando estragos, ¿no? Y en el caso concreto de Bogotá hay sectores productivos que han sido tradicionales en Bogotá, como el sector de la marroquinería y de la zapatería, que están hoy quebrados, están en la quiebra. Los textileros, que se ubicaron también en buena proporción en Bogotá, después de Medellín, en Bogotá se ubicaron en un alto número. Los confeccionistas también en esta ciudad que había desarrollado ese sector de la productividad agraria rural también del distrito, toda la zona del Sumapaz, la zona alta de Ciudad Bolívar que produce está produciendo alrededor de 800 toneladas de papa al año que le sirven al mercado aquí de la ciudad, y otros productos de la sabana rural están seriamente afectados. Entonces el llamado es a que, aparte de reconocer este fenómeno, que no lo neguemos, que lo reconozcamos primero, y segundo, enhorabuena, nosotros creamos una secretaría aquí de desarrollo económico. La Secretaría de Desarrollo Económico no se puede limitar solamente a darle un pequeño microcrédito a una familia, 500.000 pesos o 1.000.000 para comprar un tarro de arequipe y un paquete de obleas, ¿no? Así no se redime el empleo en la ciudad. Creo que hay que hacer unas propuestas estratégicas de integración regional. Para evitar que este flagelo se aumente, propuso varias alternativas. Creo que hay que hacer unas propuestas estratégicas de integración regional con las ciudades hermanas de los países limítrofes, Ecuador, Venezuela, el Brasil, con todo lo competente que es, Perú, estos países de la frontera, Panamá, y en un encuentro de ciudades podamos estimular también el mercado. Lo que se hace en grande, esos encuentros como el que acaba de pasar en Panamá, de empresarios nuevamente, pues hay que tomar la iniciativa en Bogotá para hacer un encuentro también, tanto interno de ciudades de región, como también de países, ¿no?, que nos puedan ayudar a estos sectores a que no vayan a quebrar completamente. El concejal Álvaro Argote considera que los grandes beneficios de estos tratados son otros sectores. Los que están disfrutando de ese tratado de libre comercio son primero los monopolios internacionales que se han ubicado aquí, también las agencias internacionales comerciales, ¿sí?, que a ellas finalmente no les importa dónde se produzca, a ellas les importa es realizar el mercado. Entonces estas grandes superficies comerciales pues invaden de cualquier cantidad de productos. Los que se perjudican aún son grandes industriales nacionales colombianos que han rebajado la competencia productiva, y por supuesto de ahí para abajo los medianos, los pequeños están en la quiebra, indudablemente. Es el sector productivo. Los renglones que más han padecido son el del calzado y el comercio en general. Momento de hacer nuestra primera pausa para comerciales, pero cuando regresemos más noticias del Cabildo Distrital. Antes les quiero recordar nuestra cuenta en Twitter, @metrópoli_Bogotá, para que nos sigan y se enteren en tiempo real de todas las noticias del Cabildo Distrital y por supuesto de la ciudad. Pausa, ya volvemos. En más noticias, según el concejal Álvaro Argote, los jóvenes de estratos 1 y 2, entre los 16 y 24 años de edad, no tienen oportunidades de empleo ni estudio. Por ello, se están refugiando en actividades de ocio y vagancia, a lo que el concejal pidió tomar medidas urgentes.
El concejal Álvaro Argote señaló que según proyecciones poblacionales del DANE en el último censo tenemos 1.303 jóvenes entre los 16 y 24 años que no se encuentran trabajando ni estudiando en la capital. El índice del desempleo ha bajado. Sin embargo, el índice de empleo está en el 60%. Eso nos indica que hay un 40% todavía de personas que están en el subempleo o en muchas otras formas precarias del empleo. Las localidades donde están la gran parte de estos jóvenes son San Cristóbal, Usme, Bosa, Kennedy, Engativá, Suba y Ciudad Bolívar, ya que hay 952.000 jóvenes, de los cuales 571.000 son de estrato 1 y 2. De ese 1.300.000, tenemos 900.000 en las localidades más populares de la ciudad y 700.000 en el estrato 1 y 2, jóvenes. 700.000, eso es una ciudad tan grande como Ibagué, como Pereira, como toda Pereira. Y esos jóvenes de 16 a 24, si acaso 100.000 tienen oportunidades de empleo o de educación superior. Según el cabildante Álvaro Argote, luego de que los jóvenes de la ciudad terminan su bachillerato, ni el distrito ni el gobierno nacional le ofrece oportunidades para continuar su educación superior o de tener un empleo formal. Que hay una franja de un 40% en la ciudad que tienen formas de empleo muy precario, y entonces para el DANE, el que tiene una forma de empleo precaria ya está en el empleo. Ya no es desempleado, sino que tiene algún ingreso, y entonces el que tiene un ingreso de $1 diario, de 2.000 pesos diarios, entonces lo meten como empleado. El llamado que hace el concejal es para que la Secretaría de Educación implemente estrategias de estudio y capacitaciones laborales, para que los jóvenes de bajos recursos no tengan como opción el ocio y la vagancia en sus vidas. Lamentablemente la Secretaría de Educación, habiendo presupuesto durante todo este año, se perdió todo este año, y no fuimos capaces de incrementar unas oportunidades y posibilidades de educación superior. Esperemos que el año entrante, la Secretaría de Educación, habiendo presupuesto, reitero, pueda emprender una buena tarea, porque no podemos dejar a los jóvenes del estrato 1 y 2 en la calle. Muy bien, cambiemos de tema porque hay una gran preocupación en el Consejo de Bogotá para que los jóvenes y niños reconozcan los signos patrios y el valor del patrimonio de los colombianos, representado en lugares históricos de nuestra Bogotá. Algunos cabildantes propusieron una cátedra especial para colegios y universidades que permita recuperar esos conocimientos en las nuevas generaciones. Uno de los propósitos de la Cátedra Bogotá es inculcar a los niños desde las escuelas y colegios, tanto públicos como privados, a que sepan más sobre la ciudad. Bueno, para nosotros es importante que desde los niños aprendamos a querer a nuestra ciudad, no solamente a quererla, sino a conocerla, cuáles son los límites, cuáles son las localidades, cómo está dividida política y geográficamente nuestra ciudad. Y desde una cátedra que estamos proponiendo es para que de esta forma hagamos una cátedra de civismo para el bogotano y que desde niños empecemos a respetar y a querer nuestra ciudad para cuando grandes logremos nosotros unos buenos ciudadanos. Es importante que así como en otras regiones del país se inculca todo sobre la respectiva ciudad, en la capital se haga lo mismo. La identidad de los bogotanos, necesitamos nosotros una identidad del bogotano raizal, de los bogotanos de adopción. Necesitamos una identidad literaria, que los bogotanos conozcan cuáles son sus literatos aquí, cuáles son sus artistas en las artes plásticas, cuáles son la cultura que tenemos y desarrollamos en nuestra ciudad. Si nosotros conocemos a Bogotá desde niños, se la enseñamos a querer a los muchachos, créame que la ciudad va a crecer y va a tener una identidad propia, que es lo importante, tener identidad de Bogotá. Esta ciudad, por ser la capital del país, no tiene identidad propia, por ejemplo, como en Medellín. Los paisas defienden a su ciudad, a su capital, y la respetan, y aquí en Bogotá no tenemos sentido de pertenencia. Y necesitamos nosotros que los bogotanos desde pequeños tengamos sentido de pertenencia por esta gran ciudad. Se trabajará desde el Consejo de Bogotá y la Secretaría de Educación para establecer en qué forma se puede implementar esta cátedra. Hablemos de invierno. El Cabildo hizo un llamado especial a las autoridades para que supervisen el estado de los árboles que con la llegada del invierno se han convertido en trampas y elementos que pueden ocasionar algunos accidentes.
El invierno en Bogotá sigue causando estragos y la situación se puede agravar porque existen miles de árboles que están a punto de colapsar, según el concejal Diego García. Hay un tema que es importante manejar, que tiene que ver con el arbolado urbano. La época de lluvia lo que nos va a traer a nosotros es una situación de amenaza latente frente a cerca de 5.000 árboles que no han tenido un manejo integral. Lo que nosotros podemos encontrarnos es frente a una situación delicada de riesgo de muchas edificaciones, de vidas humanas, si por parte del Jardín Botánico no se ha generado la adecuación, el manejo del arbolado de Bogotá. Entonces tenemos aquí una complicación que se va a acelerar con el invierno, ya lo hemos visto con muchas de las estructuras, pues imagínate lo que haría un aguacero de estos con cerca de 5.000 árboles que encontramos en condición en ese momento de volcamiento. Le pidió al Jardín Botánico que intervenga rápidamente y revise los árboles que pueden causarle daño a las personas, edificaciones y vehículos. Además es una responsabilidad por parte del Jardín Botánico que tiene esa tarea desde los últimos 10 años, pero hemos visto que por lo menos en los últimos 2 años de parte del Jardín Botánico no se han acelerado ese tipo de acciones. Se cuentan con precariedades en las atenciones a las solicitudes que hace la comunidad, no se han adelantado por parte de ellos unas respuestas inmediatas a las quejas. La Secretaría de Ambiente, que es la autoridad, ha hecho la autorización para que más de 2.000 árboles sean talados por volcamientos inminentes, pero hoy encontramos que por parte del Jardín Botánico las respuestas no son efectivas. También le hizo un llamado al acueducto para que limpie las alcantarillas de la ciudad. Debe mantenerse el mantenimiento preventivo que ha efectuado seguramente la empresa Acueducto de Bogotá. Estas son las pruebas de rigor que se tienen en estas épocas de lluvia por parte de la empresa. Ahora lo que necesitamos es que se puedan, por ejemplo, eliminar el problema de las llantas en la ciudad, que en este momento están invadiendo el espacio público, los ríos y los canales, de no presentarse la forma del manejo integral acerca de las llantas. Lo que contaríamos es con el taponamiento de muchas de esas áreas y los mayores riesgos de inundación, desbordamiento de canales en la ciudad. Los organismos de socorro están en máxima alerta, ya que las autoridades ambientales consideran que las lluvias van a arreciar en los próximos días. Momento de hacer nuestra segunda pausa para comerciales, pero antes, y como siempre, les quiero recordar nuestra cuenta en Twitter, @metrópoli_bogotá. Allí el equipo periodístico de nuestro programa está presto a recibir sugerencias, comentarios, inquietudes. También es una manera para que usted se entere en tiempo real de todo lo que ocurre en el Cabildo Distrital. Pausa y ya regresamos con mucho más. La concejala Liliana de Diago advirtió que existen normas para la realización de grafitis solo en sitios autorizados. Sin embargo, estas reglas no se cumplen y ocurren eventos como los sucedidos hace unos días con el cantante Justin Bieber. En Bogotá la contaminación visual se ha incrementado y los grafitis de igual manera. Desde el Consejo de Bogotá, la cabildante Liliana de Diago del partido de la U se pronunció respecto al grafiti que realizó el cantante Justin Bieber. Bueno, pues yo en la anterior administración presenté un proyecto de acuerdo que hoy es acuerdo de la ciudad sobre reglamentando los grafitis en la ciudad. ¿Por qué este proyecto de acuerdo? Porque desafortunadamente vemos cada día que Bogotá está cada día más contaminada visualmente y sobre todo que la gente protesta mucho por el tema de grafitis. Hoy en día vemos que los puentes, el patrimonio cultural de la ciudad se venía afectando o se sigue afectando, viene afectando las fachadas de las casas de las familias bogotanas. Bueno, desafortunadamente Bogotá tiene grafitis por todas partes. Entonces, ¿qué pasa? Presentamos el proyecto de acuerdo y ese acuerdo de la ciudad ya está reglamentado por el alcalde actual de la ciudad. ¿Y qué queremos? Queríamos era que a través de ese proyecto de acuerdo los grafiteros tuvieran la oportunidad de hacer sus grafitis libremente, reglamentando los lugares, unos lugares establecidos para que ellos pudieran desarrollar su parte artística como grafiteros. Y hoy pues con una gran preocupación y vemos que ese proyecto de acuerdo sí está sirviendo y ese acuerdo sí está sirviendo porque vemos lo de este cantante Justin que vino aquí a la ciudad a hacer un graffiti en un lugar prohibido para hacer el graffiti y vemos que fue con la anuencia de la policía metropolitana. Entonces considero que falta más conocimiento de la policía
sobre esta reglamentación porque este señor se fue hizo un grafiti y se fue y quedó en la impunidad pues el hecho de que estaba haciendo ese grafiti en un lugar prohibido. Además considero que es importante que en esto haya una igualdad de condiciones para todos los grafiteros, que los grafiteros vayan a hacer sus grafitis y que tengan seguridad, que tengan respaldo de la policía, que no tengan por qué atentar contra ellos, sino que más bien los protejan, los guíen y les informen cómo es la norma para que ellos puedan hacer sus grafitis tranquila y libremente. Y el tema del medio ambiente también sigue siendo preocupante desde el Cabildo Distrital, y esto porque los humedales de Bogotá se encuentran descuidados y llenos de escombros de construcción. El cabildante Osman Martínez hace un llamado a la Secretaría de Ambiente para que se ejerzan más controles sobre los residuos en estos humedales de Bogotá. El concejal Osman Martínez del Partido Verde le pide al distrito más control respecto a los residuos que se están arrojando hoy en los humedales de Bogotá. Desde el Cabildo Distrital, por medio de debates de control político, él está realizando el seguimiento con todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de ellos. Este es un debate continuo, que es de nunca terminar, o sea, no por el hecho de haber tenido una primera discusión vamos a lograr el objetivo, sino debemos seguir generando conciencia crítica constructiva para garantizar que sea un tema sostenible en el tiempo, las demandas y las denuncias que la comunidad hace de la protección de los humedales. La propuesta que radica el Consejo de Bogotá son los incentivos tributarios a los dueños de los predios que se encuentran alrededor de los humedales, contribuyendo con la sostenibilidad de estos. Es la propuesta que ya se radica hoy en el Consejo, iniciando las sesiones ordinarias, donde el secretario de Hacienda ha propuesto unos incentivos tributarios, unas exenciones en los pagos de impuestos para aquellas rondas de los humedales, los predios que estén alrededor de los humedales, para que ellos se vean beneficiados. Eso es una medida muy importante y que va a beneficiar a los capitalinos. Asimismo, este proyecto propone guardahumedales, que serían las autoridades responsables de la limpieza y cuidado de los humedales. Garantizar los guardahumedales. Como lo repetía anteriormente, teníamos unos guardacostas, unos guardabosques, ahora vamos a crear los guardahumedales para garantizar que hayan autoridades responsables y que los vecinos de estos cuerpos de agua sean los protectores, especialmente los niños y niñas. Queremos que lleguen a los humedales, se apoderen de estos sitios, de estos sitios ambientalmente limpios y los protejamos y crear una nueva conciencia. Por su parte, la Secretaría de Ambiente afirma que en el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial se ha incluido estrategias de sostenibilidad ambiental para estos lugares. Los humedales, que son espacio público, son prioridad de la Administración Distrital. Desde la Secretaría Distrital de Ambiente estamos en el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial considerando la ampliación de los predios de estos humedales, incluso declarar de interés general esos predios para poder comprar algunas construcciones ilegales que se han desarrollado dentro de estos humedales para renaturalizarlos, porque vamos a generar más espacios de agua, más espacio público. Por lo pronto se espera que desde el Cabildo Distrital se continúen estos debates donde se buscan soluciones eficaces y concretas para evitar la contaminación de los humedales. Nos vamos. Fue un verdadero placer contar con su compañía en esta emisión de Metrópoli, el programa institucional del Consejo de Bogotá, que como siempre lleva para ustedes los detalles del trabajo de los 45 cabildantes. Recuerden que Bogotá requiere además el apoyo de todos los ciudadanos. El Consejo de Bogotá, un consejo presente con la ciudad, que trabaja para conseguir una ciudad más justa y más moderna. Soy Juliana Herrera. Nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz noche para todos y para todas. Adiós.